Pues ahora quiero hablar un poco del idioma arábico. Em, no es cierto con todas las religiones que hay que saber mucho o que hay que saber algo del idioma, pero la verdad es que el Islam tiene un enlace, una conexión, una relación muy especial con el árabe. Y también, además de eso, como nosotros estamos hablando español, simplemente es bueno para nosotros entender al castellano, a nuestro idioma, cuál ha sido la influencia, porque después del latín, que obviamente el español y los otros idiomas de Iberia, menos el vasco, la euskera, provienen todos del latín, y por eso se llaman lenguas románticas, o sea, romanas, al igual que el francés, italiano y muchos otros idiomas. Pero bueno, después del latín, el idioma que más ha influenciado al castellano, al español, es obviamente el árabe. Entonces quiero brevemente explorar esto. Primero que todo, como se ha mencionado en otros lugares también, el Corán, bueno, y aquí ya comenzamos con una dificultad. Tradicionalmente hablábamos de el Alcorán. Muchas de las palabras que quedaron en el español, y hay un montón de ellos, se quedaron con el artículo. El artículo, o sea, el o la, aunque solamente en árabe hay un artículo, es al. Entonces tenemos un montón de palabras que añadimos el artículo en español, el o la, pero ya tienen el artículo en árabe. Entonces, previamente se hablaba de el al Corán. Hoy en día eso va cambiando. Hablamos de el Corán y además se deletrea con Q, no con C. En árabe hay un sonido, hay un montón de sonidos en árabe que no existen ni en español ni en inglés. Eh, el, eh, la palabra Corán comienza con Qaf. No sé si pueden notar la diferencia entre Qaf y Kaf. Kaf es el sonido de K o de C que usamos en español todos los días. Pero Qaf, que se pronuncia en la parte de atrás de la garganta, tiene un sonido diferente. Y bueno, y también existe en algunos otros idiomas semíticos. Bueno, el caso es que ya no vamos a hablar de el Alcorán y tampoco voy a usar el nombre tradicional del supuesto profeta del Islam, Mahoma. Mahoma es una corrupción del nombre del hombre que era Muhammad. Y por lo tanto, igual, y esto ya es muy común en la prensa, en el mundo académico, vamos a usar la deletreación más adecuada, más correcta de su nombre, Muhammad. Muhammad. Eso realmente es la deletreación que corresponde al nombre en árabe. Pero bueno, ¿cuáles son algunas palabras comunes que tenemos en español? Pues primero que todo, quiero mencionar que casi cualquier palabra, casi, que comienza con AL, la gran mayoría de estas palabras vienen del árabe. Aquí una breve lista. El alcázar, la almohada, literalmente almohada en árabe es almahada, que significa el lugar donde puedes descansar el lado de tu cara. La alcantarilla, el albañil. Jesús era un albañil, albeni, el constructor o el obrero. Solemos decir que Jesús era un carpintero, pero en el primer siglo de Palestina no habían, bueno, no voy a decir no habían, generalmente habían albañiles que sabían trabajar madera igual que piedra, entonces era un albañil, un albeni. La alubia, alcaparra, el almuerzo, la alcachofa, el álgebra. Álgebra también es un poco interesante, viene de al-jabra. Jabra significa esforzar dos cosas y realmente es lo que estamos haciendo con el álgebra, ¿verdad? Esforzar los dos lados de la ecuación a llevarse bien. El alcalde o al-qadi significa, en árabe al-qadi significa el jefe o el líder. La alhaja, algodón,
Esto viene de Catán. Catán, si saben inglés, conocerían la palabra Catán. En inglés es cotton. O sea, vino al inglés sin el artículo, pero vino al español con el artículo, el algodón. La alfombra, la albóndiga, el alacrán, la alberca. Alberca sigue siendo una palabra que se usa mucho de una forma cotidiana en el mundo árabe. Yo viví ahí 7 años, lo conozco muy bien y también ayudo como pastor asistente en la iglesia de habla árabe aquí en Madrid. Albirka, yani خلينا نذهب إلى البركة, vámonos a la alberca. El alquiler, que a todos nos encanta pagar el alquiler. El alicate, el algelí, el albaricoque, albornoz, aldea, aljibe, almeja y alcohol. Alcohol es alcohol, significa cualquier cosa que se haya fermentado. Pero también debemos de reconocer que no solamente son nombres de cosas, pero que también tenemos otras, a veces tenemos una palabra árabe, pero también tenemos una palabra romana o latina. Por ejemplo, aceite. Aceite también se le puede usar o se le puede llamar óleo. De hecho, en los ritos cristianos que tienen confirmación, la unción de los enfermos, pues solemos hablar de ungir con óleo, aunque puede ser la misma cosa que usamos para preparar comida, óleo en vez de aceite. Y también tenemos el olivo que se llama aceituna. Entonces, zait es aceite en árabe y zeitún es aceituna. Pero bueno, y también tenemos lugares, tenemos nombres de lugares. No sé si han visitado alguna vez Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy bonita en México, pero también es un pueblo aquí en España que no está muy lejos de aquí de Madrid, donde estoy ahora. ¿Y qué significa Guadalajara? Bueno, Guada viene de la palabra árabe wadi. Wadi significa un valle. Entonces, Guadalajara probablemente Wadi al-Hajra, o sea, el valle rocoso o el valle que tiene piedras. También a veces hay palabras mixtas que combinan árabe con español, como Guadalcanal, que es un pueblo aquí en España. Me imagino que habrá algún lugar en las Américas también llamado Guadalcanal. Y Guadalcanal es Wadi, el canal, o sea, el valle que tiene un canal. Canal no es una palabra árabe, creo que es una palabra latina. Entonces ahí pues lo mezclaron, pusieron las dos cosas juntas y dijeron, bueno, vamos a coger una palabra que viene del árabe y otra palabra que viene de latín y los vamos a juntar. ¿Por qué no? Porque es un valle que tiene un canal, pues obviamente hay que hacerlo. También quiero señalar por los que han estudiado algo de hebreo, que el hebreo, igual que el árabe, son idiomas semíticos, igual que podemos encontrar muchos sonidos y palabras paralelas entre, no sé, el portugués y el castellano, que son dos idiomas diferentes, pero de la misma familia. Lo podemos hacer con el hebreo y con el árabe. Voy a dar un ejemplo, dos ejemplos. Por ejemplo, es muy conocido el saludo shalom. Shalom es una palabra importante teológica en el Antiguo Testamento. El shalom de Dios, el shalom de Yahvé, no es simplemente la ausencia de violencia, como solemos usar la palabra paz, que viene del latín pax, pero si no es cuando toda la creación está en armonía según el plan de Yahvé. Interesante comparar eso quizás con el taoísmo, ¿verdad? Pero bueno, shalom es salam. Eh, Son palabras muy parecidas y se usa de una forma parecida como un saludo. La palabra principal que vamos a encontrar, no principal, una de las palabras principales que vamos a encontrar para Dios en el Antiguo Testamento es Él. Él, a veces en la Biblia hebrea es un nombre específico, como el nombre de Dios, pero a veces es una palabra que significa algún Dios. Es igual que la palabra Dios en español, pero la diferencia es que nosotros sabemos si es eh, el Dios de la Biblia, porque se pone con D mayúscula, y si estamos hablando de algún Dios, el Dios de la montaña, el Dios griego de la fertilidad,
pues lo ponemos, o diosa, lo ponemos con una D minúscula. En hebreo esto de mayúscula y minúscula no existe. Entonces uno tiene que ir pues fijándose eh, para ver si está hablando de el Dios de la Biblia o si está hablando de pues algún Dios de los cananeos. Em, entonces la palabra él y esto es una controversia muy grande hoy en día, la palabra Allah. Allah viene de la contracción de al-ilah, significa el Dios. Y al-ilah se fue la i, Allah. Bueno, en el mundo árabe no hay otra palabra, es la palabra que se usa para Dios. Entonces, igual los cristianos hablan árabe, los judíos hablan árabe, que aún hay unos pocos, pero a través de los siglos había muchos, pues era la palabra que se usaba. Entonces, en el árabe, en todas las Biblias, se encuentra esta palabra por todas partes, porque es la única palabra que existe para hablar de Dios. Aunque, por supuesto, a veces sí se traduce Adonai, eso sería Arab, el Señor. Pero cuando dice Yahvé, pues, ¿qué vas a decir? ¿Vas a poner Yahvé? Cuando dice El o Elohim, pues es que es la palabra, y no hay otra palabra. Otro ejemplo de cómo el hebreo y el árabe se parecen, que es ya no de la Biblia ni de teología, sino de la vida cotidiana, es que en hebreo, si te vas a Israel, el saludo principal, o sea, no muy formal, es Maneshma. Maneshma significa literalmente ¿qué escuchamos o qué oímos? Es como decir, bueno, ¿cuáles son tus noticias? ¿Qué oímos de ti? ¿Cómo te van las cosas? Maneshma y en árabe, aunque no se usa como un saludo, sería manasma. O sea, es casi idéntico, casi idéntico. Bueno, pues con eso, pues simplemente quería señalar algunas cosas y también que el árabe es muy importante, entonces a veces si lees algo de algún autor musulmán, van a tratar de usar siempre las palabras árabes. Les gusta esto mucho, porque acuérdense de que el Corán, cuando ya no está en árabe, pierde su identidad. Esto es una debilidad muy grande, me parece a mí, para un libro que, según los musulmanes, es para toda la humanidad. O sea, podemos leer el Tao Te Ching en castellano, lo hemos hecho. Podemos leer partes de algunos de los sermones de los textos budistas, lo hemos hecho en español o inglés o cualquier idioma que queremos. Podemos leer la Biblia en inglés o español o portugués o cualquier idioma. Y no deja de ser la Biblia, pero al Corán, cuando se traduce, ya no es al Corán, es la traducción del Corán o es el significado del Corán en español. Entonces, pues es una cosa que hay que tomar en cuenta y es parte de la textura del contexto del Islam que vamos tratando siempre de entender y encontrar en qué nos parecemos y en qué somos diferentes.